Un niño de 9 años fue el que condujo a la policía hasta el cadáver de Tania González en una zona residencial de Miami, y una perra husky fue la que permitió identificar a Roy Rus Blanco y a su madre en Los Cayos del sur de la Florida. Según fuentes consultadas por América Noticias, el niño, alumno de una escuela de Flagami, vio el auto BMW de González y se lo dijo a su madre, que llamó al 911. Cuando la policía llegó, encontraron el cadáver de la joven en el maletero. Lo que atrajo la atención de la persona que reportó la presencia de Rus Blanco y de su madre en Big Coppitt Key fue la perra Vela, una husky que González le dejó a su exnovio cuando terminaron su relación de 5 años. El presunto asesino se suicidó cuando estaba a punto de caer en manos de la policía. Su madre también intentó hacerlo, pero sobrevivió y continúa ingresada en el hospital de Stock Island. La reportera que ha hecho un trabajo y sigue haciendo un trabajo espectacular con la cobertura de este tema es nuestra compañera Gina Romero. Le pedimos que nos acompañara. Gracias por tu generosidad. Tienes una larga jornada, así que pero muy amable. Nelson Rodríguez Varela es un destacadísimo abogado criminalista, fue fiscal, tiene todos los ángulos, digamos, en lo que es este mundo de lo legal, y le pedimos ayuda por algo que ha generado dudas sobre si se puede o no acusar a la madre por alguna de las cosas que habría hecho con respecto a lo que su hijo también habría hecho. Les recuerdo que todavía no tenemos cosas confirmadas. Bienvenido, muy buenas noches. Gracias, Pedro. Y Joe Carrillo es un veterano amigo de la casa, veterano por la antigüedad de la relación, porque es muy joven. Muchos años trabajando y ayudando a la comunidad, y trabajó con la familia de esta jovencita que desgraciadamente fue asesinada. Gracias por estar con nosotros. Buenas noches, Pedro. Muy amable. Arranco contigo, Gina. Un niño de 9 años, primer capítulo. Efectivamente, un niño de 9 años que va en camino a su escuela ayer martes, va acompañada de su abuela y de su mamá. El niño, al ver un carro azul, un BMW, le dice a su mamá: mamá, ese es el carro de la muchacha que están buscando, la que vi en televisión. Inmediatamente su mamá llama al 911, eso ocurre creo que a las 6:45 de la mañana, y en ese momento llegan las autoridades al lugar y se descubre que era el carro de Tania González. Cuando llegas tú al lugar del carro, todavía era una escena como la que después vimos en el noticiero, todavía estaba el cuerpo allí dentro, y me imagino tiene que haber sido una cosa personalmente muy brutal ver a la familia y lo que tú mismo sentiste. Desafortunadamente fue brutal para mí psicológicamente, creo que me sentí muy tocada en el corazón. Activa, llegamos a una escena activa donde habían encontrado un vehículo, pero teníamos la esperanza, tanto como reporteros, como familiares, como las personas que estábamos ahí, de que no se encontrara a nadie dentro del vehículo. Pero en un momento dado, el vehículo estaba completamente protegido, nosotros no estábamos viendo. En un momento sentimos un olor impresionante, que no te puedo decir las palabras de lo que yo sentí, lo que yo olí. Y en ese momento es cuando el padre comienza a gritar y a decir que estaba oliendo a su hija. Ahí entramos en un desespero. Las reporteras, mujeres que estábamos en el lugar, más padres, tíos, familiares, detectives, policías, porque nadie se esperaba ese momento. O sea, algo impresionante, y siempre tuvimos la esperanza, o yo, Gina Romero, de que lo que habían encontrado ahí fuera el cadáver del perro. Claro. Hablemos de la perra, hablemos de Vela, se llama la perra, ¿verdad? Ese husky que tiene una clave muy grande en otro momento de la historia, en el camino a Los Cayos. Exactamente. Mientras esto ocurría en Miami, en Los Cayos se encontraba el exnovio de Tania acompañado por su madre. Ellos dos siempre estuvieron acompañados por Vela, una perra husky de ojos azules, de pelaje hermoso, que es lo que le llama la atención a todo el mundo, que ellos siempre estuvieron con ellos. En el momento en que ellos están caminando por Los Cayos, deambulando, hay un hombre que está en una bicicleta y los ve. Él siempre está en su bicicleta durante estos últimos días, los ve que se meten debajo de un puente, caminan, pero él le llamó la atención, pero normal. Al otro día, es decir, ayer, él se da cuenta que hay un perro husky de ojos azules. Y dice: Dios mío, esta es la pareja que está buscando la policía. Y gracias a Vela, este señor de Los Cayos, residente de Los Cayos, se da cuenta que era la pareja. Porque todo el mundo habla de pareja, pero nadie habla que era una madre, que era un hijo, que los estaban buscando. Hay un testimonio que tú obtuviste de alguien que
relata cómo los vio por última vez y también relata algo muy interesante. Tú nos hablarás ahora después de ese famoso maletín negro. Correcto. Primero algo de lo que dijo este caballero hablando con Gina Romero en esta exclusiva. Se fueron el martes pasado, salieron por la mañana con una maleta en el carrito de... no, en el Dodge, un Dodge negro, que lo tenía parqueado ya adelante. Y de ahí se llevaron un perro. Esa maleta, aparte de que pudiera llevar ropa o algo, aparentemente no está confirmado, pero te han dicho que incluía mucho dinero en efectivo. Presuntamente llevaban dinero en efectivo, que yo termino de confirmar lo que teníamos de fuentes de América Noticias, que ellos cuando se fueron en una embarcación que salieron desde aquí, desde Miami, cuando los detienen en alta mar, vía hacia Los Cayos, ellos llevaban un maletín negro con dinero en efectivo. Es el mismo maletín que el señor que vivía enfrente fue que vio cuando ellos se montaron en el carro. Y este es el momento en que se lo dice a Gina. Se fueron el martes pasado, salieron por la mañana con una maleta en el carrito de... no, en el Dodge, un Dodge negro, que lo tenía parqueado ya adelante. Y de ahí se llevaron un perro. Y en la maleta negra, ¿qué le intuyó a usted que traían en esa maleta? No, yo no sé nada. No me intuyó eso. ¿Qué me iba a pensar yo? Yo pensaba que se iban de viaje, pero yo pensaba que se iban de viaje. ¿Y nunca los volvió a ver? No, no lo volvimos a ver. ¿Y alguna vez usted vio a Tania en esta casa o por este sector? No, nunca la vi. Ni nunca me enteré. Yo vivía en ella si acaso un mes. Yo, Carrillo, he ayudado a salvar muchas vidas. Incluso hemos tenido la oportunidad de compartir eso con nuestros televidentes. Está de más decir lo horrible que tiene que ser cuando se hace lo que se puede, pero el resultado es una desgracia. ¿Las autoridades formalmente procedieron de la mejor forma posible, Joe? Llegando aquí, me confirmaron que los detectives el día 11 pidieron a la Fiscalía órdenes para registrar los teléfonos y se le negaron, porque dice la Fiscalía que no había evidencia que ella estaba en peligro eminente. Tú nada más que le tienes que mirar los ojos a los padres y no hacer una decisión en una oficina en donde tú no sabes absolutamente nada de nada, como la Fiscalía, para no dar en esa orden. Pienso que no se hizo lo posible, pienso que no se lo hubiese podido salvar la vida a Tania, pero sí traer al señor Blanco a la justicia, porque lo tuvieron en custodia y lo soltaron. La policía, yo creo que la investigación de la policía comenzó ayer cuando encontraron el carro. Antes de eso no hicieron absolutamente nada. Abogado, hay varios, obviamente, ángulos legales, pero una de las cosas que nos llama profundamente la atención y por eso le pedimos ayuda específicamente es, en ciertas circunstancias, una madre o una esposa o un esposo pueden estar libres de ser acusados si ayudan a una persona que cometió un delito. Después de los hechos. Después de los hechos, después que haya ocurrido el delito. Sí. Pero este no sería el caso. Bueno, lo que sucede aquí es que primero hay que determinar exactamente cuál es el crimen que se cometió. Obviamente algo trágico ha sucedido y la investigación debiera de revelar entonces qué es exactamente lo que sucedió y cuál es el crimen que realmente se puede demostrar en una corte. Obviamente todos sabemos que esto es algo trágico, algo muy serio que ha ocurrido y tenemos nuestras conjeturas particulares de lo que ha sucedido. Pero al final hay que ver exactamente cuáles son las pruebas. Una vez que se determina cuál es el crimen que se ha cometido y se determina cuál es el nivel de crimen, entonces se puede empezar a analizar cuál es la función de la señora. Si la señora cometió el crimen junto con este individuo, pues entonces es un copartícipe, un coconspirador y puede ser acusado del crimen sustantivo que podría en este caso ser asesinato en primer grado, en segundo grado, como fuera, una vez que se pueda demostrar eso. Después hay que ver exactamente si ella colaboró o ayudó al señor después de los hechos y entonces con esa conducta, en el marco del nivel de crimen que se ha cometido, si ella lo asiste en un crimen mayor que una felonía de tercer grado, entonces sí podría ser responsable y podría ser acusada de colaborar como
comúnmente se define después de que el crimen ha sido cometido. Pero primero hay que tomar la determinación de cuál es el crimen antes de poder determinar cuál sería la relación de ella a ese crimen y si de verdad, basado en las leyes, se le podría acusar y a qué nivel se le podría acusar. Pero esas son determinaciones que se tienen que hacer inicialmente, y aunque pensamos que sabemos, yo creo que la mayoría de las personas tienen una idea de qué cosa fue lo que sucedió. Eso es muy diferente a probarlo en una corte, y el nivel que la fiscalía tiene que llegar para entonces poder acusar a esa señora de haber participado después de que el crimen fue cometido es un nivel demasiado alto y tendría que estar basado en evidencias para que ese cargo se pueda sostener más allá de una duda razonable frente a un jurado. Abogado, una pregunta, pero si en este caso él es el que comete el homicidio, su madre lo ayuda a escapar, ¿esta madre de qué podría ser acusada? Bueno, si se puede demostrar que esto es un homicidio y que este señor fue el que cometió este homicidio y se determina exactamente cuáles fueron las circunstancias, cómo la mató, dónde la mató, de qué forma, si la secuestró previamente, cuáles son los crímenes ancillarios a ese asesinato, y eso se puede demostrar, entonces la señora sí podría ser responsable si se le puede probar que ella sabía esos hechos y que lo ayudó a poder escapar o poder evitar el contacto con la justicia que se estaba tratando de llegar a ese momento. Eso es diferente que decir que el señor era un fugitivo, claro, y por ende ha cometido el crimen de asistir a un fugitivo, porque esa determinación de fugitivo es una definición legal que comúnmente se utiliza en la calle de cierta forma, pero cuando se utiliza en una corte tiene un significado legal. Y antes de poderla culpar a ella de haber ayudado a un fugitivo, hay que demostrar que es un fugitivo. Antes de acusarla de haber sido un ayudante después del crimen, hay que demostrar que lo sabía y hay que poder identificar el crimen y probarlo en la corte. Es fascinante la diferencia entre lo que uno habla normalmente y cómo funciona el mundo legal. Gina, vuelvo contigo para lo que fueron los últimos instantes en la vida del presunto asesino y el intento también de suicidio de su madre, y qué se sabe. ¿Qué se sabe primero de ese final en Los Cayos? Ok, básicamente ellos cuando los detienen, o sea, alguien los ayuda porque se quedan sin gasolina. La Guardia Costera en ese momento, ellos tienen un reporte de una embarcación robada. Finalmente, no sé qué es lo que pasa en ese sentido, la persona dueña de esa embarcación reclama su embarcación y la madre y Roy quedan libres con su perro en Los Cayos. En ese momento ellos lo llaman una persona de interés en el caso, empiezan a buscarlo, no lo encuentran. Cuando lo encuentran es gracias a este residente de Los Cayos. El residente de Los Cayos es el que llama al 911 y mientras que él está montando en la bicicleta llama al 911 y describe lo que está ocurriendo. Cuando él está, me imagino que Los Cayos es un lugar muy pequeño y en ese momento la policía llega de inmediato y él ve como ellos corren y se escabullan dentro del bosque. Cuando se escabullan dentro del bosque y ellos se ven acorralados, los dos cogen cada uno una manotada, se puede decir, de pastillas, se las meten en la boca y los detectives tratan de sacárselos de la boca. Mientras en ese forcejeo, Roy, que es la persona de interés en este caso, se apuñala él mismo y él es el que muere. A ella la trasladan al hospital, la salvan, me imagino que le hacen algún proceso de desintoxicación y ahora se le lavan el estómago. Exacto, y los detectives están cuestionándola para determinar realmente qué fue lo que ocurrió durante todos estos 7 días. Joe, hay por sus iniciales se le dice bolo, algo que dicen no ocurrió, y es que podría haber alertado la policía a todas las agencias, incluyendo a los guardacostas, de que estuvieran alerta. Eso tengo entendido no ocurrió y hubiera sido clave porque de repente ya el guardacosta los podría haber detenido y estarían vivos. Vámonos a decir una cosa tan grave como un bolo. Vamos a decir poner algo en el sistema. Simplemente que diga, si alguien para a este individuo, no lo suelten hasta que los llamen. No hicieron absolutamente nada. El día 11 cuando lo detienen y ven que se está huyendo, ¿por qué toda la policía de Miami no salió para Los Cayos a buscar a este individuo que estaba a media milla del lugar de Coast Guard? ¿Por qué no hicieron eso? Por eso yo digo, aquí no hubo bolo, no hubo nada en el sistema. Esta investigación empezó con el niño de 9 años. Antes de eso no hicieron absolutamente nada. Absolutamente. Y esa es mi pelea con la policía. Tiene que escuchar a los familiares. Si ellos te dicen que hay problema con una tía que vivió 4 o 5 meses con ellos, que vio el monstruo que era este individuo,
que le miraron los ojos las policías, que la tía vive en Fort Lauderdale. Los padres vinieron de St. Augustine y el papá de New Jersey y la mamá de St. Augustine. ¿Por qué no escuchan a la familia? ¿Por qué tienen que llamar a un fiscal que está en una oficina, que no sabe nada de nada, para hacer una decisión a los 3 días? Bueno, porque eso es una cuestión legal, y para hablar rápidamente de esto, antes de poder intervenir un teléfono, antes de poder rastrear un teléfono, hace falta una orden judicial. Esa orden judicial se tiene que basar en una declaración bajo juramento de elementos que demuestren causa probable para demostrar que ese teléfono se está utilizando para cometer un crimen. Si se puede demostrar eso de una forma contundente en un documento, entonces se le puede presentar a un juez. Pero si la fiscalía no puede hacer eso y los investigadores no pueden demostrar causa probable en eso, pues entonces se pierde el tiempo, porque el juez no va a firmar una orden de arresto o una orden de rastreo de ese teléfono, a no ser que esos elementos se puedan demostrar, porque después, si arrestan a una persona por ese crimen, los abogados defensores podrían demostrar que se violaron los derechos constitucionales del individuo en interferir ese teléfono sin una orden judicial o basado en evidencia que no era suficiente para emitir esa orden judicial. Ahí está el problema. Ellos están buscando el primer día juzgarlo en un juicio, y los otros el primer día salvarle una vida. Esa es la diferencia. Claro. Que mientras tú crees que a ver si cometió un crimen o no, la están matando. Claro. Y eso no puede suceder aquí. Tú tienes que creer a los familiares que lo conocen. No si en un año lo vamos a llevar a juicio. Tú tienes que salir a buscar a esa persona desaparecida, punto y aparte. Y aquí no se hace. Y hay, por supuesto, en este caso, hay 2 familias destrozadas, pero la familia de la niña asesinada, ¿qué consuelo podrá encontrar cuando encontramos estos detalles, verdad? Cuando nos chocamos contra circunstancias en las que hay una estructura que es respetada por las autoridades y al mismo tiempo lleva a que el proceso sea muy ineficiente. Y ni que hablar de que no se necesitaba una orden judicial para poner 4 líneas en el sistema de computadoras estableciendo sujeto que puede ser peligroso, lo que dice Joe, manténganlo con ustedes hasta que establezcamos información específica. Un testimonio de alguien que, por supuesto, qué consuelo puede encontrar, es el padre de Tania. Aquí está. Yo sé que forzamos a que el exnovio que hizo este crimen tan horrible, inexplicable, innecesario, ¿ok? Esta presión hizo que él se tuviera que quitar la vida y se la quitó con puñalada, como un cobarde. A la dama, a los 2 caballeros, mi profundo agradecimiento. Muy amables por acompañarme. Gracias por la invitación. Gracias. Un gusto tenerlos aquí. Vamos a un paréntesis al regresar. El misterio de esta enfermedad que ahora arroja pistas que podría establecer qué está matando a algunas personas en Venezuela. Y si todo anda bien, también vamos a hablar con una actriz cubano-venezolana a la que el régimen en Venezuela le quiere quitar la parte venezolana, María Conchita Alonso. Ahí la están viendo y en un instante tendremos el gusto de conversar con ella. Bienvenida, María Conchita. Gracias.